Hola, buenas tardes. La verdad es que quisiera hacer una consulta. La justicia, ¿a qué religión pertenece? Porque ellos tienen creencias, ¿cierto? Ellos creen que hay un bien y un mal. Objetivo. ¿Cuál es su religión? Porque ustedes son una religión. Tienen creencias. Tienen verdades, tienen dogmas objetivos. Por ejemplo, ustedes hablan de que es de la equidad natural. Hablan del bien y del mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el bien para ustedes y qué es el mal? ¿Qué es la equidad natural? Me gustaría saberlo. ¿Qué son los derechos esenciales que manda la naturaleza humana? ¿Cuál es la definición que tienen sobre eso? ¿Qué es la moral? Me gustaría saber cuando dice si el hecho es un hecho es necesario que sea física y moralmente posible. Sí, para que no sea nulo, no parezca vicio. Entonces ustedes tienen definiciones de absolutas, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es moralmente correcto y moralmente incorrecto. Quisiera saber qué es lo que ustedes entienden por afecto, por amor y por sexualidad, por afectividad, por habilidad parental, por la función principal de un padre hacia un hijo, por los actos obligatorios que debe cumplir, los mandatos, los prohibidos, y cómo comprueban si esos actos fueron hechos y por qué medio de pruebas. ¿Qué exigencia tienen esos medios de pruebas? ¿Y qué aptitudes tienen que tener y certificaciones tienen que tener los profesionales? ¿Y cuál es su teoría que sostiene sus examinaciones? Quisiera saber. Dice, si el objeto es un hecho que es necesario que sea física y moralmente posible. Es posible, por ejemplo, físicamente posible que cuando un hijo lo matan pueda volver a vivir. ¿Para ustedes? Para nosotros, creemos que en la resurrección, creemos que Cristo es el Señor, Él venció la muerte, el imperio de aquellos que mataron al justo, al único justo, aquel que enfrentó a la democracia, y la democracia decidió la voz del pueblo, dejar libre a los ladrones. Sí, gritaban, desaforados. Pilato se lavó las manos, dijo, yo no tengo responsabilidad de esto, no es de mi incumbencia. Lo uso como francotirador para que se vaya a exponer su vida para siempre y gane enemigos ante tribunales internacionales. Los religiosos lo inculpaban por blasfemar y así lo usaban para evangelizar, según ellos, también. Entonces te pregunto, para ti físicamente posible, un hijo que engarrota el corazón, ¿se puede ser reparado? Al que le rompes el corazón mediante una medida cautelar prohibida, le rompes el corazón mediante la separación, le dañas su psiquis. Es un hecho físicamente posible, es moralmente posible. ¿Es moralmente posible lo que hiciste? No está viciado todos tus hechos porque está comprobado que el daño de mi hija comienza desde la separación, desde la primera denuncia, el día del día de 2026. Entonces tú hiciste un hecho moralmente incorrecto, el que contraria la naturaleza. La naturaleza dice que los niños tienen que estar con papá y mamá. Cuando mamá abandona el hogar, el papá le tiene que cuidar a los 8 años y tú se lo quitas al padre y lo dejas huérfanos. Y se lo pasa a una abuela que es maltratadora, mediante certificados ilegales. Sí, conseguidos con el hospital de González Cortés, que no justifica nada, simplemente un trabajador social firma en nombre de los médicos, sin permiso, autorización. Es ilegal. Sí, va a ser sancionado, sumariado. Y los pastores que no tienen mente enseñan a crear esclavos, no se arrepienten. Está yendo contra la naturaleza. Está prohibido por las leyes emitir
que los niños que emitir juicios ilegales, medidas cautelares sin detallar ni justificar. Tú la tuya simplemente dijiste el artículo 71. No detallaste ni qué letra, ni cuánto duraba, ni cuánto nada de nada. ¿Ya? Has separado a la niña ilegalmente de un papá. Eso es ilegal. Sin justificar. No había motivo. Solamente un cagüín emitido por el colegio. Y después un certificado emitido ilegalmente por un trabajador que no tenía la autoridad ni la pericia exigida. Creíste en una abuela vulneradora que me acusa al papá de abusador sexual y lo pusiste. ¿Cómo? No rechazaste y no pediste la prueba de esa acusación. Por lo tanto, aceptaste una injuria, una calumnia en medio de eso. No inhabilitaste al curador que no hizo valer la voz de mi hija. Por lo tanto, ese juicio es ilegal, está viciado, es prevaricado. Negaste el recurso de amparo y mi hija no está en libertad, no se puede relacionar libremente con su padre. Le han negado las llamadas, hace 3 años no escucha su voz. Entonces está viciado, está en deuda, porque me has injuriado. Entonces, ¿cuándo vas a pagar la deuda? Me has pegado, me has tratado de matar. Has desgarrado nuestro corazón. Es físicamente imposible. Lo que dices es que yo le he hecho daño porque me he tenido 3 años separada. Es físicamente imposible todo lo que me culpa porque me han tenido 3 años separados. ¿Cómo yo le podría haber hecho cosas que ni siquiera nombraste hace 3 años atrás? Es físicamente imposible si me han tenido 3 años separado de mi hija. ¿Fue un fantasma? ¿Fue un espíritu? ¿En qué religión crees tú? Poder judicial. Tú, masón, que crees con reglas, cuadra y compás, puedes solucionar las complejidades los, de los hogares en donde la mentira, la distorsión y la prevaricación han destruido a mi hija y a las mujeres que debo cuidar. A ver, ¿por qué me obligas a renunciar a lo que soy responsable? ¿Por qué me obligas a incumplir con mi deber? ¿Por qué me obligas a decirte que en esta nación no hay Estado de Derecho? Eres prevaricador y deberías denunciarte. Me obligas a decirte la verdad. Mira, has usado la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque dice así, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir fuente de impresión en una persona de sano juicio. Sí, la fuerza, la coacción, la autoridad, tratando de manipular. Tomando en cuenta la edad, Constitución dijo, se mira con fuerza este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes y descendientes a un mal irreparable y grave. Eso es, pues, la fuerza. Una amenaza de verse expuesto a un mal irreparable. Entonces te digo algo yo, simplemente es, mira, por favor, hazlo rápido, porque tienes la obligación de denunciar. Calumnia. Denuncia al hospital Ezequiel González Cartés mediante de calumnia, de falsificación de documentos públicos por cometer falsedad, faltando a la verdad de la narración de los hechos sustanciales, alterando las fechas verdaderas, haciendo el documento verdadero o cualquier alteración e intercalación que dice el sentido, ocultando el prejuicio del Estado. Sí. Uso de instrumento parte falso está castigado como autor. El particular que cometiera el documento público o auténtico alguna de las falsedades destinadas del artículo anterior. Entonces, para que sepa el director del hospital Ezequiel González Cortés. Es el testigo o perito o intérprete ante un tribunal. Al faltar la verdad de su declaración, informe o traducción será castigado con presidio menor. ¿Ya? Dándose perito, el intérprete sufrirá además la pena de suspensión de su profesión. La conducta se realizara contra el imputado o acusado en proceso de crimen o simple delito. ¿Ya? Al que se habían de presentar ante el tribunal a los testigos, peritos, intérpretes, o a que se refiere el artículo presente u otros medios de pruebas falsos o alterados, será castigado con la pena de presidio menor. La abogada Carolina Barrientos sabía que estaba presentando informes falsos, testimonios falsos. El abogado curador también, y la abuela Rosa también. Ustedes también. El director del hospital también. Sí. Presentaron la Fundación Pares, que dan también la sentencia. Saben que estaba presentando testimonio falso. Ese testigo, Carolina Barrientos, presentó peritos falsos, ya sabiendas. El juez también, porque estaba informado.
Entonces es prevaricación. Juez, Jimena Quirós Cáceres Barnechea, usted está sabiendo lo hizo. ¿Ya? El que infringiera autoridad, funcionario público, o en lugar de profesión por disposición de la ley, que requiere título y de cumplimiento de determinados requisitos. Sí, el señor Héctor Guerra León no cumplía con eso, fingía autoridad. No tiene autoridad para emitir un certificado donde él puso hipótesis, incluso psicológicas, y recomendó una medida cautelar que ni siquiera sale detallada dentro de la ley 19.968. Entonces, esa ley del P1385 es ilegal. Reclamo nulidad total. Me la rechazaron, la vuelvo a reclamar mediante este medio, porque le hice la ley por cualquier medio posible, incluso en denuncia mediante el mesón, porque es urgente. Pido urgencia al Poder Judicial de declarar a mi hija en libertad y no violarla más. Señor Ricardo R. Blanco Herrera. Gracias. Que el presidente de la República no exponga más a los ciudadanos a juicios internacionales, así arriesgando su vida y ganándose miles de enemigos, sabiendo que se han desquitado por la simple de hecho de que es denunciado una fundación que depende de usted, Ministerio de Seguridad Social, Familia, Fundación Pares. Así que haga lo correcto, presidente. Artículo 32. Si no, es cómplice y encubridor de estos jueces. Hasta luego, Andrés Guzmán.